En este sentido, como les estaba diciendo, es muy importante para que podamos ir entendiendo las cosas que el concepto de determinismo es muy importante. Las determinaciones que operan sin que la conciencia de los hombres las adviertan. Estamos hablando, en este sentido, por eso hablábamos de que de alguna manera se genera una cultura, una sociedad, que lo que va a legitimar es esta mentira, este engaño, esto que tiene que ver con que lo importante es reproducir ese sistema económico, enajenarnos, alienarnos, enajenarnos. Esto es muy interesante, porque la enajenación significa en quitarnos. Si yo tengo una serie de ideas y de principios y de cosas, cuando se enajena a una persona es que se le quita sus ideas. Y la alienación es cuando se le ponen nuevas ideas. Entonces estamos hablando de un doble proceso de enajenación y de alienación, para que las personas después estén absolutamente convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto, de que son sus valores, de que son sus principios, de que lo que piensa es lo que él piensa, que él no es la marioneta de unos hilos que han sido construidos con una idiosincrasia y con una ideología de la que sí, él no percibe su condición de marioneta. Y que esos hilos y este titiritero, lo que está siguiendo simple y sencillamente es una serie de condiciones que mantiene la estructura económica. Entonces, la estructura económica, fíjense, vamos a llamarlo así, es lo que sostiene. En el momento que sostiene todo, esta estructura en realidad desaparece, se convierte en la subestructura. ¿De acuerdo? Es una estructura que no se ve. Después viene la estructura y después viene la superestructura, la infraestructura se le llama, perdón, a esta serie de principios de carácter económico que no se ven, solamente se advierten por la forma en que se expresan. Les digo porque esta es exactamente la propuesta de inconsciente en Freud. O sea, de lo inconsciente solo podemos saber por sus manifestaciones. Entonces, de esta infraestructura solo podemos saber por sus manifestaciones, por cómo se despliegan en una serie de circunstancias, por cómo la gente cree una serie de principios. Y que entonces empezamos a darnos cuenta que estas personas colocadas desde el yo, desde la conciencia, desde esta idea ya en Heidegger sería el Das Man, del ser inauténtico, de reproducir estas cuestiones, simplemente están siguiendo servilmente cosas que ni saben qué son y que de alguna forma están ellos determinados, como dice Marx, en última instancia, para reproducir un sistema económico del que no saben. Entonces, de ahí es donde empezamos a entender el concepto de determinación de última instancia. Cuando Freud propone que no hay casualidad psíquica, sino causalidad psíquica, lo que está hablando son sistemas de determinación. La gente dice que hace cosas por una serie de razones sin advertir que las hace por otro sistema de causalidades de las que no sabe nada porque son de carácter inconsciente. ¿De acuerdo? Y que entonces el trabajo, digamos, para Freud, era advertir esos mecanismos. Lo dice incluso, o sea, en términos freudianos, de hacer consciente lo inconsciente. Esto ya será, digamos, a partir incluso de la escuela de Frankfurt con Adorno, una crítica feroz a esta idea de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Cuando habla de la racionalidad de lo irracional, es una crítica de Adorno a esta manera de pensar las cosas simplemente, pero, pero lo importante aquí es que estamos viendo que hay un sistema de determinación. Entonces, nosotros podemos estar en la vida haciendo cosas, peleándonos, actuando, y algo que es muy importante, trabajando arduamente en construir un malestar, una forma de estar mal, en donde somos artífices de ese malestar, de esos síntomas. O sea, no hubo una dita mala, no hubo un duende tramposín que nos generara esas cosas. Hemos trabajado duramente
para tener ese malestar, solo que no somos conscientes. No somos conscientes porque estamos en estos mecanismos de alienación y de enajenación, en donde de alguna forma, digamos, ya será hasta 1953, ¿no? Con el texto de Lacan, el llamado el Seminario 1, donde lo que dice es que el yo es el síntoma por excelencia. Entonces, ¿cuál es el encargado? ¿Cuál es la encomienda del yo? La de mantenernos enajenados, alienados. ¿Alienados con qué? Con los ideales, ¿no? ¿Enajenados de qué? ¿Qué es lo que nos quiere sacar? El deseo. El deseo de nosotros, no hacernos propietarios de nuestro deseo. Pensar que lo que queremos y lo que anhelamos es lo que es el interés profundo del yo y no es el interés profundo del yo. Eso hasta Heidegger lo estaba advirtiendo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, esta parte donde el yo es el que va a ser, digamos, es el que va a estar generando las condiciones para de alguna forma seguirnos manteniendo en esta lógica, en esta serie de operaciones, en donde sigamos brincando alrededor, regodeándonos en nuestros síntomas, en nuestras ganancias secundarias, en qué hacemos con estas ganancias secundarias, en qué hacemos con el goce en que estamos, ¿no? Cómo estamos gozosamente en el mundo y por qué lo estamos manteniendo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, fíjense qué interesante, es Lacan quien propone que fue Marx y no Freud quien nos enseñó que era el síntoma. Esto es un tema central para todas las propuestas de Slavoj Žižek. ¿Por qué? Porque lo que Marx trabaja cuando elabora la teoría del valor en el Capital, lo que nos muestra es que el valor no tiene que ver con el precio. O sea, el precio es lo que pagamos. El valor tiene que ver con otras cosas. La plusvalía es esa extracción del valor. Entonces, el valor de uso y el valor de cambio, sí, pero no es suficiente para entender la teoría del valor. O sea, la pregunta es también el sentido de valoración. ¿Por qué valoramos cosas? ¿Cómo las valoramos? ¿Qué me hace a mí? Esta era la pregunta que se hacía Marx. O sea, ¿qué hacía en el trueque que una persona con un hato de leña lo pudiera intercambiar por 2 litros de leche? O sea, ¿cuál es el valor? ¿Por qué hay una unidad de valor entre un hato de leña y 2 litros de leche? ¿Dónde está el valor? O sea, es una construcción artificial donde una persona dice, pues eso vale. ¿Qué hace que un cuadro de Picasso pueda costar no sé cuántos millones de pesos o de euros o de, quién sabe, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que le agrega ese valor? ¿Es solo un sentido del mercado? ¿Es un asunto del intercambio? No. Allá hay una serie de principios que nos ayudan, digamos, que nos ayudan a entender el valor. Y ahí es donde Lacan propone que se cifra mucho el concepto del síntoma. Porque lo que hace es precisamente, si quieren ustedes pensarlo así, es como un principio metafórico, en donde lo que hace el síntoma es que una cosa sea otra cosa. En donde de alguna forma el malestar, la incomodidad, la insatisfacción tengan un valor. Y ese valor tenga un valor en el intercambio. ¿El intercambio con quiénes? Con todos, ¿no? El intercambio. Ahora, fíjense qué interesante. Si yo en mi forma de relacionarme con el mundo, con los otros, con todo esto, eso también lo dice Heidegger con el Das Man, con el ser inauténtico, necesariamente lo hago desde este lugar, desde este posicionamiento subjetivo, en donde lo que estoy es ofreciendo a lo que yo valoro, ¿de acuerdo? Pero no valoro, digamos, desde la conciencia, sino si yo ya pienso que el ser un pobre hombre, yo pertenezco a una familia en donde, por ejemplo, la idea de ser el minusválido, el que tienen que proteger, el hijo que la mamá tiene que estar allí, el papá también, y no sé qué, eso me da un valor muy grande que voy a usar
de todas las formas que sea. No me quiero deshacer de ese valor, aunque eso esté en relación proporcional al malestar, a la incomodidad y al sufrimiento que me produzca. El propio Lacan, por ejemplo, en este sistema estamos hablando del intercambio, proponía, fíjense, en el seminario 4, la relación de objeto, decía, el amor es un sistema de intercambio. Eso es el amor. Todavía no llegamos al seminario de la transferencia donde ya empieza Diotima, el banquete. No, estamos todavía, digamos, hablando, ya habla del potlatch en ese momento. Entonces, el amor es un sistema de intercambio. Dar y recibir, ¿no? Esta idea, fíjense qué interesante, cómo está pensado ya el síntoma también en esta operación de darle valor. Cuando Lacan habla de que se avienta al osito, el niño avienta al osito y la mamá se lo regresa. La primera vez que aventó el osito de la cuna, ese osito era algo que el niño aventó en este juego quizá del o, a, for, da, presencia, ausencia, o sea, en ese sentido. Pero en el momento en que se lo regresa el osito queda desnaturalizado de la primera operación. Y entonces, ya ahí, si quieren ver, ya aparece el síntoma. Ahí ya aparece el amor. Ahí ya empieza la unidad de valor. Eso ya tiene otro valor en términos marxistas. Porque al aventarlo, el juego que se espera es que la mamá se lo regrese. Y entonces ya lo que se va a poner en juego es la frustración. Si no se lo regresa, si se lo regresa tarde, o sea, porque quedó desnaturalizado. Esa es la razón por la que Lacan propone que quien nos enseña lo que es un síntoma es Marx y no Freud, porque tiene este sentido de desnaturalización de nuestros intercambios, de nuestras relaciones con nosotros y con los demás y todo eso, ¿no? Y eso es esencialmente ese principio. Pero más aún, cuando Marx crea un concepto que le llama el fetichismo de la mercancía, así lo llama Marx. Dice, ¿qué es el fetichismo de la mercancía? O sea, cuando alguna mercancía, por ejemplo, en Mesoamérica, el cacao tenía un valor, o sea, desde luego podían hacer chocolate, podían hacer otras cosas, pero era la unidad de intercambio, digamos, el equivalente a la moneda, ¿de acuerdo? Entonces, el que pudiera atesorar mucho cacao, pues de alguna forma hacía que la unidad de valor del cacao, hacía que el cacao no fuera solo el grano que producía chocolate, o que fuera un producto de intercambio, sino que se le agregaba un valor extra. Ese valor extra es lo que Marx llama fetichismo de la mercancía. Y lo dice en nuestro sistema de intercambio, que es el dinero. El dinero es mercancía que intercambio por otra mercancía. Yo cuando trabajo se me da una mercancía para que la intercambie por otra mercancía. Entonces el dinero no es más que una mercancía. Sin embargo, le doy un peso y una importancia que no tiene. Le doy un plus de importancia, lo revisto de una serie de cosas y entonces es donde sale el concepto de la idea de fetichismo de las religiones primitivas. Marx lo saca para decirnos que algo de ese mismo orden, de esa forma de darle un ánima, un espíritu que no tiene al dinero, pero que entonces gracias a ese fetichismo va a tener otra operación para nosotros en nuestra subjetividad. Entonces yo puede ser que esté atesorando dinero que si lo pensamos como es verdaderamente, que es una mercancía, sería exactamente igual que si estoy acumulando papas fritas o si estuviera acumulando otras cosas. Pero por esta cuestión tiene ese papel. Es precisamente Freud cuando empieza a darse cuenta, y el que lo va a subrayar es también Lacan, que precisamente el fetiche lo que va a tratar es de revelar, es de ocupar, de oponerse, de ocultar algo, que es en este sentido la castración, la falta. Hay una mercancía, hay algo que puede tener este valor
de ocultamiento de esa castración, de esa falta. Y eso va a ser el fetiche. ¿De acuerdo? Y entonces lo que propone Lacan, claramente, él lo dice, en donde finalmente la perversión como estructura de la subjetividad tiene que ver con la idea de la renegación de la castración o la denegación de la castración. Y esa renegación de la castración se apuntala en la posibilidad de tener ese fetiche que en el intercambio de la subjetividad tiene un valor suficiente como para que yo, por ejemplo, no tenga incertidumbre. Otro fetiche es que yo tenga mi cruz, mi escapulario, mi virgen, mis cositas, las que me ponga, mi ojo de venado, lo que me ponga, y que eso tenga de alguna forma ese poder para defender los amuletos, todo ese tipo de cosas son fetiches, porque de alguna forma le estoy dando un poder que va a defenderme de la incertidumbre, del malestar, de todo eso. Y eso es un concepto que surge de la teoría marxista y que entonces claramente recuerden que hay los pseudo fetiches, entonces también para pensarlo desde el punto de vista del psicoanálisis, tenemos que tener esta serie de matices, ¿no? Para poder entender la operación del fetiche. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí ya puedo como tratar de resumir y de condensar todo esto en la propuesta psicoanalítica. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? La apuesta de psicoanálisis, a la luz de este tipo de cosas, puede estar o no. Recuerden cuando Lacan nos dijo que Freud le dijo a Jung, cosa que después ya supimos que no fue así, pero bueno, finalmente es una bonita leyenda, en donde cuando están yendo a las conferencias de la Universidad de Clark en Nueva York, que Freud le dice a Jung, no saben los pobres que les traemos la peste, ¿no? Digo, eso es muy bonito, es muy romántico. Lo que es bonito, bueno, no es bonito, pero lo que es realista pensar es que esas sociedades psicoanalistas norteamericanos ya estaban vacunados contra la peste. Entonces, desafilaron toda la propuesta psicoanalítica, le quitaron los filos. Toda la teoría crítica que está subsumida en la propuesta psicoanalítica desaparece y se convierte en un psicoanálisis adaptacionista. Hartmann es el gran protagonista de esta historia en la idea de generar esta idea de síntomas egodistónicos y egosintónicos para trabajar una psicología de la adaptación. Entonces, Margaret Mahler, pensando que hay estaciones del metro o estaciones así en el desarrollo psicosexual, como lo estaba pensando el propio Freud, Anna Freud con la idea del ego, el yo, la psicología del self, que el self-make man es la idea del hombre que se hace a sí mismo y que tiene que ver con todo el espíritu del capitalismo, que de alguna forma es de lo que se está, digamos, esta propuesta del ser que va a criticar todos sus contextos para saber ubicarse de alguna manera, critica la idea de un self-something, de un self que haga algo, ¿no? De la teoría del self en ese sentido. Entonces, en este sentido, el psicoanálisis, como teoría crítica, como una teoría que se está basando en estos modelos de intervención a partir de una praxis, Lacan, en ese sentido, desaparece el concepto de clínica simplemente así, para pensarlo en una praxis, y como les decía, una praxis orientada necesariamente por un proceso de construcción de un concreto a un abstracto, a un concreto, a un abstracto, que permita una praxis, que permita una intervención sobre el nuevo concreto, ¿no? A partir de todo este proceso. Entonces, no es un asunto solamente de un vínculo con lo empírico, con el sufrimiento, con el malestar, con los tropiezos, de ninguna manera, ¿no? Entonces, esa mirada va conduciendo a que entonces, ¿qué es lo que debe hacer un analista? Y aquí otra vez vamos con Lacan. Y Lacan lo que propone, si estamos, digamos, pensando que de lo que se trata es de un posicionamiento subjetivo, en donde el analista, en el jugar en el sentido de la posición del muerto, como lo propone él en el juego del bridge, lo que tiene que hacer es generar las condiciones de posibilidad para que el que pague
sea el que analice, ¿no? Y que en ese sentido, digamos, lo que pueda hacer el analista es simple y sencillamente esta posibilidad, si seguimos en este sentido, en donde gracias a estar advertido de este proceso, en donde él pasó por un proceso analítico y pudo salir del Dasman para el Dasein, que pudo salir de esta conciencia alienada y enajenada para poder advertir su papel y su protagonismo y su deseo y todo ese tipo de cosas, es a partir de eso en donde la persona que oye, que ve y que habla, al ir con una persona que escucha, que dice y que mira, desde esta posición del Dasein, es que el otro, de alguna forma, podrá empezar a apropiarse de su papel, de su responsabilidad subjetiva en el mundo. Salir de esta idea de la alienación en ese sentido, no de la alienación originaria sobre el deseo. Eso es un camino que es importante, pero que no es de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, sí, de darse cuenta de todo el trabajo que ha hecho para mantener su malestar. ¿Por qué no ha hecho por qué ha construido una serie de coartadas para explicar las razones por las que sigue atrapado a su malestar, a sus fantasmas, a sus fantasías, a sus cosas, y que se produzca una dimensión, de alguna forma, que le permita subvertir eso, es decir, una subversión del sujeto. Y este sujeto ya no está entrañado, si lo vemos, con el sujeto trascendente hegeliano, kantiano, sino mucho más próximo a esta idea del sujeto marxista, que tiene que ver con personas que lloran, que sufren, que están determinadas por una serie de procesos, en este caso económicos, y que están construyendo, digamos, a partir de un saber del que no saben, su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido es parte de lo que es, digamos, el trabajo analítico, esta parte de la subversión del sujeto en una construcción de una dialéctica del deseo, en el sentido de cómo se van colocando frente a estas situaciones. No sé si haya preguntas o dudas, pero antes de eso, yo quisiera, no sé si voy a tratar de terminar ahora para que tengamos por lo menos media hora de plática si no, yo tengo mucho que decir, entonces ustedes me dicen, no, Tapan, continúa y yo con gusto lo hago. Lo que les voy a leer ahorita es una carta de Engels a Joseph Bloch, que está firmada Londres, 21 y 22 de septiembre de 1890. Por eso yo les decía, claramente Marx es un pensador decimonónico, ¿no? Dice Engels, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. ¿Se acuerdan? Yo lo llamé artes de subsistencia, porque así lo llama Morgan, Lewis H. Morgan. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Entonces, reproducción de la vida real, es decir, toda la serie de cosas que me hacen sobrevivir. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base. ¿Se acuerdan? Yo les llamaba la infraestructura. Pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levantan, las formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, las constituciones que después de ganada una batalla redacta la clase triunfante, etcétera, las formas jurídicas e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de estas hasta convertirlas en sistema de dogmas, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente en muchos casos su forma. ¿No? Dice, es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores
en el que a través de toda la muchedumbre infinita de casualidades, de casualidades, es decir, de cosas y acaecimientos cuya trabazón interna es tan remota, aquí dice casualidades, pero sería de causalidades, es decir, de cosas y acontecimientos cuya trabazón interna es tan remota o tan difícil de probar que podemos considerarla como inexistente, no hacer caso de ella. Acaba siempre imponiéndose como necesidad en el movimiento económico. De otro modo, aplicar la teoría a una época histórica cualquiera sería más fácil que resolver una ecuación de primer grado. ¿De acuerdo? Entonces, nada más esta parte para que vean que esta teoría, digamos, económica de Marx no es tan artificiosa. Lo que está diciendo que el factor en última instancia que determina la vida de los hombres es la reproducción de la vida real. La reproducción de la vida real está sostenida sobre una serie de operaciones de carácter económico que son dominantes. Esas condiciones económicas son las que influyen. No, lo que influye en estas condiciones dominantes es a partir de ellas que se teje un complejo sistema de articulaciones con los elementos superestructurales, como vimos, la parte política, ideológica, idiosincrática, toda una serie de cuestiones, ¿no? Y es a partir de todo eso que las personas de alguna forma están inscritas, pero aquí sí es importante, están inscritas en una serie de categorías de carácter histórico. Si eso es verdad, esto es muy importante porque esto es parte de la propuesta de la teoría marxista, es que entonces un analista lo que trabaja en el espacio analítico es a la manera, esto es totalmente marxista, de Espartaco. Espartaco, ¿quién era Espartaco? Espartaco era supuestamente un, una persona, un guerrero romano importante, también acaudalado español, que fue esclavizado porque perdió una serie de batallas, una serie de cosas, y es llevado como esclavo. Pero entonces la importancia de Espartaco es que es un hombre libre que fue esclavizado. Por lo tanto, no tiene la conciencia de clase, ni la alienación, ni la enajenación, ni la idea de la falsa conciencia que sí tienen los esclavos, que nacieron esclavos, que se suponen esclavos, y entonces llega él y entonces les propone esto, que no son esclavos, no son esclavos, están esclavizados. Esto, si le suena a Heidegger, no es casualidad, ¿no? La idea del Dasein como el siendo, no el ser que es siendo, el siendo, el existente, no la existencia, sino el existente. Entonces aquí estamos hablando precisamente de cómo, de alguna forma, Espartaco es el que genera la posibilidad, porque no todos los esclavos que digamos, a los que se acercó Espartaco, porque aparece esa nueva, o sea, si cualquiera de esos esclavos estuviera en un proceso analítico, ninguno de ellos podría desarrollar la idea de libertad, porque bajo su falsa conciencia, su ideología, su idiosincrasia, la alienación, la enajenación, ese concepto está ausente. Ellos se sienten muebles, ellos se sienten propiedad del oligarca que los tenga, ¿de acuerdo? En ese sentido, es precisamente alguien que puede advertir que eso es una conciencia falsa, una falsa conciencia, y que les puede decir, ¿saben qué? Ustedes pueden ser libres si entienden que no son esclavos, que están esclavizados. Entonces es a partir de esa condición que obviamente se hace todo el movimiento que hace el seguimiento de Espartaco y que libera a un gran grupo de esclavos en Roma, ¿no? Y bueno, todo lo que es la península itálica y que de alguna forma se convirtió después en la masacre que sabemos. Pero lo cierto es que finalmente ese es el papel del analista, ¿no? Ese lugar, ¿no? De Espartaco. Entonces, para cerrar, simplemente diría que un psicoanalista no es una persona, es un lugar que genera una condición y ese lugar es el lugar que tiene que ver, como decíamos hace ratos desde Heidegger, con el mirar, con el escuchar
y con el mirar, escuchar y con el decir, ¿no? Para no solo hablar, convertir que la persona pueda apropiarse de su hablar y convertirlo en un decir, pasar del Dasman al Dasein, pasar de esta condición anónima en su existencia, de esta cuestión en donde él no es protagonista ni siquiera de sus síntomas, de sus fracasos y de su malestar, para reconocer el papel activo que ha tenido en el fracaso que tiene en su vida, en su sufrimiento, ¿no? Entonces el analista en este sentido es ese lugar que genera esas condiciones para que sea el que está en el trabajo analítico quien pueda de alguna forma esta idea que pensamos como dirección de la cura, donde no hay una cura salubrista, sino cura en el sentido de curaduría, en el sentido de reorganización de los materiales, que no tiene que ver con que el analista guíe esa cura, sino que genera las condiciones que guían esa cura para que la persona que está en análisis reorganice todo lo que es digamos, esto que es los cuadros de su exposición. Y aquí cerraríamos con Mussorgsky, ¿no? Los cuadros de una exposición que es la vida de una persona, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si hay preguntas, si no, y si no, algún intercambio. Tenemos suficiente tiempo, espero. Sí, tenemos algunos minutos. Muchísimas gracias, José. Increíble lo que nos acabas de aportar. Hay algunas preguntas que las voy a juntar por personas, porque, por ejemplo, Francisco Jaramillo hizo 3 preguntas o 4, entonces las voy a juntar en una sola. Antes que nada, pues les agradecemos todas sus intervenciones. Lizara te tiene por ahí varios comentarios. Muchas gracias, Liz. Pero bueno, voy con las preguntas de Francisco Jaramillo, que dice, ¿cómo entender al ser social? ¿Cómo entender que el ser social determina la conciencia y no la conciencia al ser social? La segunda pregunta de Francisco es, ¿Freud leyó a Marx? Y por aquí había otra pregunta de Francisco. Por cierto, Francisco nos escucha desde Ecuador, desde Quito. Y no sé si quieres ir con esas y si me encuentro aquí, aquí está. ¿Cuáles son las diferencias entre el socialismo y el comunismo desde la teoría marxista? Esas son las preguntas que nos hizo. Ah, y la última. ¿El fetiche desmiente o reniega la falta? Esas son las 4 preguntas que hizo Francisco Jaramillo. No sé si quieras ir algo sobre eso y después Sí, te hago otra. sí, pues, voy a dar una por una. De acuerdo. Lo que Marx dice es precisamente, o sea, la crítica es al idealismo alemán, en donde la idea de la conciencia es una conciencia universal, es una idea de esta parte donde la conciencia no está encarnada en los procesos históricos, no está encarnada en las determinaciones sociales. La conciencia es esto, por eso les decía, es esta idea de Hegel del sujeto trascendente, trascendental que sale de la lógica kantiana, o sea, esa propuesta. Entonces la idea aquí es decir, esta parte donde el ser social está determinado, digamos, no por la conciencia, sino las propias condiciones de la conciencia están generadas por su ser social. Es decir, sus circunstancias históricas, sus papeles, sus tropiezos, sus dolores, su sufrimiento, su estar en el mundo, si quieren, como se han dado cuenta algunos, estaba mostrando cómo Marx está o sea, cómo el pensamiento marxista lo encontraba muy claramente en la propuesta heideggeriana. Entonces, esta parte, ¿no? ¿Cómo se llama? De esta idea de que no son ideas abstractas, no es un idealismo, no son principios. Recuerden que es como lo está planteando Marx, es el ser social lo que determina su conciencia, no la conciencia la que determina el ser social. No son mis ideas lo que me hace estar en una cuestión, sino la serie de circunstancias en las que me encuentro, mis malestares, mis sufrimientos, mis tropiezos. ¿Tengo trabajo o no tengo trabajo? Ese trabajo que tengo es un trabajo que permite comer o no me permite comer. Trabajo lo suficiente para... Entonces, como esa serie de condiciones y principios sociales determinan mi conciencia. Desde luego que aquí no sería
si lo quieren pensar así, Marx es un crítico de las circunstancias. O sea, toda la crítica que hace a este, ¿cómo se llama? A este, es que decir, crítica al programa, a Feuerbach. El problema con Feuerbach, Feuerbach era como un poco esta idea donde el hombre y sus circunstancias, lo que Marx dice no es cierto. O sea, esas circunstancias no están dadas, están construidas, estamos decidiendo, estamos actuando en ellas, ¿no? Entonces, y estamos actuando en ese sentido de que no somos un efecto casual, porque eso es lo que, digamos, no ayudaría a entender que podemos ser de otra manera. Somos efecto de las condiciones históricas. Muchos de los marxistas, historiadores marxistas, suponen eso, como que es incluso lo que se oculta en esto, es una historiografía en donde lo que se trabaja son modos de producción, relaciones de producción, fuerza productiva, y no entienden que eso es lo que criticó con Feuerbach Marx, ¿no? O sea, no somos las circunstancias, hay un diálogo. ¿Se acuerdan lo que leímos, lo que les leí de la carta de Engels? O sea, hay una relación dialéctica. Eso sí es la dialéctica, digamos, materialismo histórico, materialismo dialéctico, son parte de la propuesta marxista, ¿no? No tengo ninguna referencia de que Freud haya leído a Marx, pero eso es importante, o sea, también tenemos a partir de una carta que escribió Freud, la noticia de que Freud leyó a Nietzsche. Freud claramente dice, yo no leería a Nietzsche porque me influiría mucho su pensamiento, lo que a todos nos dice, ¿cómo lo sabías que te iba a influir su pensamiento? Porque después, en una carta creo que es a Fliess, que le dice, ya tengo el dinero suficiente para comprar las obras de Nietzsche. Entonces, ahí hay temas donde sabemos que de alguna forma el pensamiento de la época, las circunstancias de la época, la manera en que estaban colocados ellos, de alguna forma mostraban esta actitud de ya no seguir bajo los cánones que habían seguido los demás. El socialismo lo que busca es simple y sencillo, el socialismo lo que genera es una condición en donde hay una dictadura del proletariado, una dictadura en donde de alguna forma se está buscando que se genere una riqueza en el Estado, pero también una condición en donde esto es Marx, donde los hombres empiecen a adquirir tal nivel de conciencia frente a toda una serie de cosas en donde en el comunismo hay una disolución del Estado. La propuesta marxista es que en el comunismo ya no hay un Estado, porque los hombres de forma espontánea y natural, esto también lo decía Hegel y lo decía Kant, o sea, esta idea de como si ya tenemos esta idea de, ya no, esta idea de conciencia de sí, así lo planteaba Hegel, con el alma bella, ¿no? Esto en la fenomenología del espíritu, es que de alguna forma podemos trascender, somos seres morales por naturaleza, ¿no? Es lo que proponía Kant en los imperativos categóricos que asumimos nosotros, eso mismo pensaba Marx. O sea, la idea de que de alguna forma, una vez liberados de todas estas condiciones, de estas ataduras, en donde teníamos que trabajar para comer, para que los hijos tuvieran escuela, para que tuvieran, una vez que desaparece eso, en el comunismo sería ese estado, digamos, de libertad en donde ya incluso desaparece, ¿no? Después, la idea de renegar o de negar es un asunto de traducción. O sea, hay traducciones que hablan de denegación y otros que hablan de renegación, ¿de acuerdo? De la castración. En cualquier caso, lo que es importante aquí es que es una operación que lo que está buscando de alguna forma es ocultar, negar la castración. Entonces, ¿qué es castración? Es que si no lo pensamos en abstracto tampoco nos dice nada. ¿Cómo opera en la lógica del no todo, de la falta? Es simple y sencillamente, donde hay incertidumbre, lo que hace el fetiche es oponerse a esa cuestión, ¿no? Esta parte donde sí hay una serie de condiciones de, digamos, que tienen que ver con no poder prever, con no poder así, el fetiche es el que va a venir como soporte
de la renegación. Entonces, hay traducciones que hablan de la renegación y hay traducciones que hablan de la denegación, ¿no? Gracias, José. Tenemos un comentario de Jaime Nevares. Dice, muy importante lo que dices. Fue al principio de tu ponencia. Una lectura de George Politzer para comenzar me ayudó a entenderlo. Saludos. Saludos a ti, Jaime. Una pregunta de Iván Arana Herrera. Dice, la lectura del Althusser hace mucho énfasis en la ruptura del joven Marx con el Marx maduro, tratando de mostrar que la problemática de este último se encuentra muy distante del problema de la alineación, tal como se encuentra planteado dentro de los textos de 1844. Desde tu perspectiva, José, ¿qué es lo que cambia en la argumentación de Marx en sus textos maduros que sería lo relevante de estos últimos? Primero que no estoy de acuerdo con Althusser, ¿eh? O sea, la idea de pensar en un viejo, en un joven y en un viejo Marx, no estoy de acuerdo. Porque eso mismo lo encontramos en todos los pensadores. Podemos pensar en serio. Si nos ponemos a ver, a revisar a Freud, es claramente pensar en un joven, en un maduro y en un viejo Freud. Podemos hacerlo. En Lacan, lo mismo. Entonces, lo que siento es que hay una serie de procesos en todos los creadores, toda esta serie de propuestas que son de los creadores, en que donde van cambiando los posicionamientos. Al final de su vida, Marx, el tema es que ya está metido en la biblioteca, está en condiciones económicas muy malas, hay cartas, recuerden que toda esta última parte de la vida de Marx está financiada por Engels, o sea, es su mecenas, y donde Marx está ardidísimo. Ojo, se le ha muerto, o sea, o sea, no sé si uno o dos hijos, se le murieron por condiciones de la miseria en que estaba viviendo Marx. Y Marx seguía metido en la biblioteca de Londres escribiendo El Capital, financiado por Engels. Y hay cartas de Marx diciéndole a Engels, ya me enteré que te compraste una escopeta para irte de cacería, ¿cómo te atreves? O sea, enfadadísimo Marx, porque no le estaba dando lo que Marx suponía que era suficiente para mantenerlo y poder escribir El Capital. Entonces, yo lo que creo es que la apuesta final de Marx tiene que ver con toda la teoría del capital. Todo el Marx joven, para decirlo de alguna forma, era el Marx político. Era el Marx que estaba directamente relacionado con la lucha de clases, con el manifiesto del Partido Comunista, peleándose con Proudhon en asambleas, en todo este tipo de cosas, con los mutualistas ingleses. O sea, era un Marx muy en la dimensión próxima a la cuestión política. Y el último Marx, digamos, era un Marx cansado, un Marx que estaba totalmente metido en lo que era esta propuesta, ¿no? de la construcción del capital, ¿no? El capital es de las últimas cosas que está escribiendo Marx. Y otra cosa, a mí de las cosas que son interesantes, digamos, de Althusser, con toda la idea de la vinculación, o sea, si ustedes siguen la propuesta marxista, por su vinculación con el materialismo histórico, no materialismo dialéctico, pero sí por el materialismo histórico, si lo pensamos como paradigma, es opuesto al estructuralismo. Entonces, de hecho, o sea, Lévi-Strauss, cuando construye la propuesta de Lévi-Strauss del estructuralismo, es un versus a las maneras en que había sido tratado el sentido de la diacronía, el materialismo histórico, donde lo que están pensando los científicos sociales de la época es que, digamos, marxistas, es que la clave de la historia, pues lo dice Marx, está en la lucha de lucha de clases, es el motor que mueve la historia. Entonces, lo que teníamos que estudiar eran esas condiciones económicas y sociales en la historia para entender el motor de la historia. Y este Lévi-Strauss dice, híjoles, no, 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 no. Están pensando las cosas de diferente manera, le están dando el peso y la importancia a este sentido de la historia, pero ustedes están arbitrariamente, para decir, hay una conferencia de Lévi-Strauss en Nueva York que dice, ustedes que están viendo la historia, en realidad hacen con la historia lo mismo que hacen los niños cuando miran las nubes, encontrar figuras y relaciones y cosas que ustedes están construyendo sobre las nubes. Ustedes están encontrando razones, principios, operaciones en la historia que a lo mejor no están en la historia. Ustedes están encontrando un sentido que es el sentido que ustedes le están dando, pero que a lo mejor no era el sentido que tenía la historia.
Entonces, ustedes están usando la historia en realidad como coartada para construir una serie de ideas y de cosas y demás. En ese sentido es que Althusser, frente a esta crítica que hace Lévi-Strauss al materialismo histórico, digamos, desde esta perspectiva, aunque algo de su teoría tiene guiños de esto, hace esta idea del estructural marxismo, donde dice hay una serie de estructuras de carácter sincrónico que operan de manera diacrónica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es digamos, si quieren ustedes, un salvamento epistémico muy interesante al Althusser para tratar de rescatar a la luz de la propuesta de Lévi-Strauss un marxismo que de alguna forma era, digamos, antitético a la propuesta que, que proponía el propio Marx y la tradición marxista, ¿no? Godelier, hay otra serie de marxistas que siguen la propuesta de Althusser, ¿no? Maurice Godelier, etcétera, Meillassoux, Claude Meillassoux. Gracias. Ya tenemos el tiempo recortado. Agradecemos por ahí algunos comentarios que nos hicieron respecto a la postura de Adler. Se quedan en el chat para quien le interese lo que comentaron por ahí. Cosmo, te doy un par de comentarios de Gaby Lancita que dice, saber si los esclavos, por su condición de esclavos, aceptaban esa posición en la vida, un poco retomando a Hegel, que decía que la libertad solo podía constituirse en otro plano de la vida. Y continúa Gaby. Pensar quizás que Marx, al retomar a Hegel y contraponer esa teoría, buscaba despertar conciencias. ¿Puede ser? Sí, claro. Esa es la idea de Marx exactamente. Por eso, o sea, a Marx en ese sentido, en este llamado joven Marx, absolutamente hay que leerlo como dialogando, no sé si con toda la potencia que tenía Hegel, pero sí con un área de la propuesta de Hegel, sí, mucho como crítica, ¿no? Me parece que hay muchas cosas, como él estaba descubriendo, también esto es importante, él es de los filósofos, de los primeros filósofos que empieza a entrar a la economía desde una propuesta filosófica y que hace una crítica a las cuestiones económicas de todo ese tipo de cosas. Entonces es un innovador. Entonces muchas de sus argumentaciones del principio, de la cuestión política, de todo ese tipo de cosas, por eso les digo, es un pensador decimonónico, o sea, no puede ser pensado Marx sino como un heredero de su siglo, ¿no? Lo mismo que Nietzsche. Freud, recuerden que todavía sobrevivió el siglo XIX para estar por lo menos en el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Más del primer cuarto del siglo XX, ¿no? Okay. Luego dice mm, Enrique Avilés Rodríguez. Primero dijo, es una postura dialéctico-materialista. Luego dice, el socialismo da a cada uno según sus capacidades. El comunismo da a cada uno según sus necesidades. Creo que tenía otra pregunta. Perdón, pero es que como están así salteadas, entonces estoy tratando de Está unificar. bien. Ya tenemos poco tiempo. Luego, Dani Peralta Abril dice, si el sujeto alienado y enajenado sintomatiza manteniendo su malestar, ¿cómo sintomatizaría el sujeto que está en conciencia? ¿Cómo saber si el lugar analítico promueve el decir y la subversión del sujeto? No, ella puso y la subvención del sujeto. O sea, lo que Lacan, cuando habla del concepto de verdad, que es un concepto que introduce Lacan en el psicoanálisis, lo propone claramente como la verdad del deseo. No hay otra verdad. Y la verdad del deseo tiene que ver, no es con la verosimilitud, ni con la veracidad, no, es verdad. Entonces, esa verdad, ¿a qué está apuntalada? ¿En dónde está apuntalada esa verdad? Lacan dice que a la falta, a la falla, a la estructura. Entonces, un sujeto que está sujetado en el sentido de falta, de falla y demás, esa estructura, si quieren verlo así, fíjense qué interesante, porque aquí nos habla de dos principios. Esa falla, esa falta, ese principio es un principio lógico. Entonces, ese principio lógico que es la falta, significa, aunque tiene que ver como con una brújula, que nos hace saber, digamos, que nos hace sentir y saber si estamos próximos o lejos de esa falta, de esa falla, de esa operación, que norma esa operación, es lo que norma la acción simbólica, eso es lo que norma, constituye lo inconsciente. Entonces, ese sujeto no puede estar alienado, ¿no? O sea, si el sujeto cartesiano,
si el sujeto del que habla Marx, si el sujeto del que habla Hegel, Kant, porque son sujetos trascendentes. El sujeto del deseo, el sujeto en falta, no está ni sustancializado ni objetivado, es simplemente la condición, si quieren cómo entender el sujeto, es más como Spinoza, es pensar como condición, como potencia de ser, ese es el sujeto. Entonces, ahí donde encuentra la verdad del deseo, eso es un encuentro. Y ese encuentro es esta parte del lado del sujeto. Entonces, como opera la falsa conciencia y todo eso, es a nivel del yo, de la conciencia, del super yo, vendiéndonos una serie de historias y demás y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el tema, que lo que se busca, y esto lo dice Lacan en el seminario 1, y cuando habla del discurso capitalista, de cómo finalmente hay una serie de operaciones que lo que buscan de alguna forma es someternos a una serie de principios y de operaciones para no advertir la verdad del deseo. Entonces, lo que hace el síntoma es una complicidad con toda esa serie de mecanismos, por eso, para mantenernos en este trueque con la sociedad, pero donde la entropía o el precio que pagamos es en sufrimiento, en malestar, en incomodidad. Y es ese sufrimiento, ese malestar y esa incomodidad lo que nos advierte que esa alienación, esa enajenación, esa falsa conciencia no operan de manera total, cabal. Por ejemplo, en la medida en que yo para estar en el mundo tengo que tomar tafil, lexotan, ansiolíticos, antidepresivos, toda una serie de cosas porque, digamos, todas esas coartadas no son sin consecuencias para el sujeto, ¿no? Entonces, esta idea del sujeto, digamos, colocado, es esta como aventura. No se puede ser sujeto. No hay un sujeto que ya quede como revelado y entonces ya estoy en el plano del sujeto. Porque eso sería un sujeto que es persona, individuo, y no un sujeto que es producción que se va produciendo en el sentido de la cadena significante y que va en este sentido con esta dimensión topológica que propone Lacan de la banda de Moebius, en donde lo exterior y lo interior siempre se están comunicando. Entonces no es posible, no es posible como pensar un sujeto ya advertido, ¿no? Sí en Hegel, el sentido en Hegel sí, el sentido del yo que es yo, el sentido del alma bella en Hegel, sí es eso. El sujeto que se advierte a sí mismo, el yo, y a partir de eso eleva su condición de existencia. Sí, eso en Hegel está, en Lacan, ¿no? Aquí está el otro comentario que yo no había encontrado de Enrique Avilés, que dice, afirma que sí hay un joven Marx muy hegeliano y un Marx maduro, más cercano al materialismo y a las ciencias. Sí. Jaime Nevares, un abrazo, muchas gracias por esta plática. Alexandra, excelente, me dio un criterio más amplio de Marx y de sus conceptos. Disculpen que no lea todos los comentarios, pero estoy viendo nada más si hay preguntas para poder cerrar. Dice Jaime Nevares, doctor, ¿tiene redes sociales para seguirlo? Sí. Tiene un canal de YouTube, inclusive con su nombre, si lo googlean, se lo van a encontrar completo. Pero además, aquí en Praxis, o sea, pláticas, conferencias y cosas, aquí están advertidos. Y sí tengo un canal de YouTube donde tengo unas cápsulas de introducción a psicoanálisis, 50 hice, y en donde tengo además ahora estoy sacando unas cápsulas en donde hago presentaciones de mis libros. Y también tienes algunas clases, por ahí tienes una del grafo del deseo, por ejemplo. Tengo una clase del grafo del deseo correcto, Y que aquí di en, en, y aquí que en di Praxis en, Psicoanalítica, perdón. perdón, ¿qué? No, adelante. Tienes la del grafo del deseo, ibas a decir. Que es que le di en Toledo, pero tú estabas diciendo algo. Sí, que también aquí en Praxis Psicoanalítica tenemos, si Jaime no nos seguía, que creo que no nos seguía anteriormente, hay una mesa de discusión mensual que es una intervención en la que usualmente siempre interviene José. También ahí las pueden sacar y van a ver todo esto. Ralph Alejo Rosero dice, ¿cómo se puede plantear el psicoanálisis con lo político cuando en un sentido marxista tradicional es una práctica burguesa y de poder?
No creo que eso puede ser pensado, pero no. Si el psicoanálisis es una práctica que lo que busca es una liberación de una serie de condiciones de sometimiento y de enajenación y todo eso, es una práctica liberadora del que el marxismo estaría complacido, digamos. Marx estaría complacido. Recuerden que cuando llegó su yerno, Lasalle, a Londres y dice, mira, en París tenemos un grupo de marxistas y le empieza a explicar lo que eran los marxistas franceses. Lo que le dice Marx a su yerno es, pues ve a decirles que a partir de lo que todo me dices, yo no soy marxista. Si eso es ser marxista, yo no soy marxista. Okay. ¿Cuál es el canal de YouTube? ¿Alguien me puede compartir el link? Te lo compartimos al final del evento, por aquí te lo ponemos. Pero no, es A que ver, yo no sé cómo se hace eso, pero se busca, ¿no? Tú metes a un canal, te metes a YouTube Google. y pones José Eduardo Tapan Merino o no. Algo así debe ser, No ¿no? puede. Sí, sí, si tienes en YouTube lo pueden colocar, José Eduardo Tapan Merino, y ahí Ahí pueden apareceré, mi canal creo. sí, efectivamente. Em, Dice Dani Peralta, sí, sí lo dije bien, era subvención. Muchas gracias, muy esclarecedor. Saludos desde Cuenca, Ecuador. Am, Su clase sobre el grafo del deseo excelente, ya ves, te dije. Alexis Aguirre, si nos puede puntualizar el intento fallido de Marcuse en los vínculos de Marx y Freud, no sé qué tan eh, sucinto pudiera ser en este, porque pues ya son las 10 de la noche. Lo que pasa es que en la escuela de Frankfurt, o sea, como que pensó, por ejemplo, Marcuse que se podía quedar en una sociedad como que advertida, que no hubiera como el concepto de explotación. Entonces podía haber como sociedades, para decirlo de alguna manera, como que menos explotaban a la gente. Y no, la idea es que la condición de la explotación es inherente a estas formaciones económicas. Esto está, o sea, todo eso es un trabajo de Neros y civilización de Marcuse. Concepto que me parece interesante para explorar, por ejemplo, de Marcuse es el doble explotación. Y ese me gusta mucho para pensarlo, porque, por ejemplo, pensemos en estas mujeres, en cualquier mujer que trabaja. Entonces, esa mujer, al trabajar, le extraen plusvalía, ¿no? Le extraen el plusvalor, entonces es explotada. Pero llega a su casa y tiene que lavar, hacer de comer, cuidar a los hijos, lo que entraña otro trabajo que no es remunerado y donde entonces también hay una explotación. Entonces, esa idea del concepto de doble explotación me gusta porque sí nos ayuda a advertir que no se trata entonces, en este sentido, como lo propone Marcuse, solamente de la formación social, sino, perdón, de la formación económica, porque también es verdad que esta formación económica está descansando en la posibilidad de que las mujeres se sobreexploten en casa, porque si no se sobreexplotaran en casa, tendrían que pagarle lo suficiente para que hubiera una persona que hiciera todas las labores domésticas que ellas no van a hacer. ¿Me explico? Entonces, el modelo económico descansa en la posibilidad de que las mujeres se les pague lo suficientemente mal como para que haya una explotación, pero además para que tengan que hacer el trabajo en casa. Eso me gusta de Marcuse. Pero esa idea como de pensar en sociedades que hubiera menos explotación a partir de la conciencia de esto en el modelo económico, siento que no advierte Marcuse el poder de lo que hablábamos, de la producción y reproducción de la vida real. Entonces no creo que haya esta condición como de bajarle a la condición de explotación. Creo que la explotación es como el embarazo, estás o no explotado. ¿Y cómo es esta explotación? En los sistemas socialistas, en los que conocemos, ¿hay explotación? Sí, claro. ¿Hay algún modelo económico que no tenga explotación? No, no existe. Pues muy bien. Liz muchas gracias por todas tus participaciones y te agradece mucho, José. A ver,
Arly dice que es la primera vez que está por acá en las charlas y que dice, bendito algoritmo. Bueno, pues sí, a veces sí, en esta ocasión sí, muy bien. Y pues bueno, José, hemos terminado. Muchísimas gracias. Ahora tal vez quienes nos siguieron desde el principio, que les agradecemos muchísimo porque fue un muy buen espacio de tiempo, tal vez entiendan por qué les dije desde el principio que este era el regalo que José, como presidente de Praxis Psicoanalítica, hacía pues para beneplácito de todos los que formamos parte de Praxis Psicoanalítica y de todos los que nos hacen el honor de seguirnos en redes. Reitero, pues a nuestros 7,400 seguidores, a toda la gente que nos estuvo acompañando en los eventos en el camino del año, pues les invitamos a que nos sigan acompañando en nuestro camino. Eh, Tenemos algunos eventos muy interesantes que les estaremos presentando próximamente, que será muy agradable que nos acompañen. Y pues quisiera dejarte pues la voz para que pues te despidas a nombres de Praxis Psicoanalítica. Lamentablemente Mauricio González está dando un seminario, razón por la cual no puede estar acá para que dé la despedida del año también. Pero pues adelante, José, por favor. Bueno, primero agradecer a Emanuel y a ti, Luz, siempre su generosa colaboración y trabajo para que esto sea posible. Y decirles a todos ustedes que la idea que estamos construyendo Praxis Analítica es esta parte donde suponemos que si hemos hecho un trabajo de cuidadoso y riguroso de lectura de las obras, digamos, especialmente de Lacan y de Freud y de otros psicoanalistas, eso no implica necesariamente que tengamos que hablar en jerga o que tengamos que estar hablando de manera que a mi manera de ver oculta a veces una serie de ignorancia frente a algunos temas. Yo creo que si se entiende la máxima de que si se entiende un tema se le puede explicar a un niño de 5 años, yo creo que eso es posible en cualquier circunstancia, teoría de la relatividad, fractales, física cuántica, si se entiende, se puede encontrar la manera de hacerlo. Lo mismo pienso con Lacan, con Freud, con todo eso. Entonces, ese es un poco el espíritu de Praxis, esta idea donde se trata de divulgar sin vulgarizar, esta idea de generar un canal en donde se pueda de alguna forma construir estos diálogos y donde se pueda generar esta conciencia crítica, ¿no? Suponiendo que hay adultos y que estos adultos puedan ir normando su criterio como lo hacemos nosotros, en donde no leemos a una determinada cripta, leemos a todos y nos formamos un criterio a partir de ello. Entonces los invitamos a todos ustedes a que nos sigan. El próximo año va a estar muy, muy, muy sabroso porque va a haber una serie de actividades que van a ser, creo que de mucho interés para ustedes. Y bueno, pues entonces, pues felices fiestas, feliz año y bueno, nos vemos próximamente en, digamos, todas las nuevas aventuras que quieran compartir con nosotros. Ya les Gracias. estaremos, ya les estaremos avisando por este medio. Felices fiestas para todos. Muchas gracias por acompañarnos.